tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Ana María Salazar y bienvenidos a Gabinete de Seguridad, un programa donde abordamos los temas de seguridad nacional, seguridad pública, hasta seguridad personal. Muy buenas noches, Víctor. ¿Cómo te va, Ana María? Buenas noches. El día de hoy traemos temas calientes, temas importantes. Temas, sí. Primero vamos a arrancar con el tema que ha dominado este programa, porque pues, finalmente es el centro de este programa, es la seguridad de los candidatos. Continúa la violencia contra candidatos de distintos partidos políticos en distintas partes del país. Sigue creciendo el número de políticos asesinados. Platicaremos con una autoridad sobre este tema, sobre cómo están matando políticos en México. Y también, Ana María, un tema que ha generado muchísima polémica. Muchísima. Un supuesto ataque cibernético que se dio en contra de una página del PAN. Hay quienes dicen que sí se dio, hay quienes dicen que no. Le vamos a presentar los ángulos de esta historia. Sí. Entonces, vámonos ahora a la información. Integrantes de la iniciativa privada, en conjunto con autoridades federales, preparan un plan para enfrentar los altos índices de inseguridad que golpean a empresas, autotransportes y vías de comunicación del país. La Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, señaló este plan de choque es para prevenir que los criminales continúen amedrentando a las empresas, especialmente en estados del norte y la frontera sur. Y estamos aquí viendo los datos. Los costos de la inseguridad para las empresas dedicadas al autotransporte sumaron casi 92.500 millones de pesos, Víctor. Esto es solo en el 2017, lo que representó el 0.5% del Producto Interno Bruto. La Asociación Nacional de Transportistas Privados reportó que en lo que va del año, el robo en las carreteras se incrementó hasta 50%. Y ya lo hemos platicado, Ana María, ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde está la Policía Federal? ¿Qué es la que tiene que vigilar los caminos? Bien, y en el marco de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, el titular de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, destacó que en el presente sexenio el Gobierno de la República ha entregado 82,000 millones de pesos en subsidios para la seguridad en estados y municipios. También señaló que el operativo Escudo Titán, uno que ha defendido de manera sistemática todas las semanas, este operativo que fue puesto en marcha a su llegada a gobernación, ha permitido detener a 1,800 personas, de las cuales 800 tenían una orden de aprehensión en su contra. Se han asegurado hasta el momento 120 inmuebles y 20 aeronaves que estaban en manos de delincuentes. Y de nuevo, Víctor, este es uno de los temas que hemos abordado. Uno, ¿por qué se esperaron hasta ahora para hacer este operativo? Bueno, hubo un cambio de secretario de Gobernación. Y dos, el impacto a mediano plazo, lo que queda de esta administración, pues es cuestionable. O sea, ¿eso va a reducir esto la violencia? No sabemos. Y tenemos memoria. ¿Cuántos operativos hemos visto de estos en los últimos años? México Seguro, Michoacán Seguro, Tamaulipas y seguridad, etcétera. Y al final, estos operativos no te resuelven la problemática. Yo entiendo la razón de que necesiten hacer ciertos operativos si les ayuda a garantizar que no vaya a haber un brote de violencia, particularmente el 1 de julio. Pero parece que no se trata de eso, se trata de por lo menos dar datos que puedan ellos presumir y a ver qué pasa de aquí al fin de año. Nada más un detalle, una vez vi un documento del gobierno de Luis Echeverría y me acuerdo que había un funcionario que decía, se decomisaron tantos aviones, se detuvo a tantas personas. Es decir, es la misma política de comunicación respecto a seguridad de hace 40, 50 años. Ay, pues vámonos, y estamos hablando de Echeverría, vaya. Oye, vámonos a otra información con el fin de consolidar de manera efectiva la coordinación para localizar y erradicar los cultivos de amapola y marihuana en el país. El Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal firmó el Protocolo Nacional de Actuación para la destrucción de plantíos ilícitos. El general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, dijo que la erradicación de cultivos es permanente en las 12 regiones militares en las que se divide el país, pero con especial atención en áreas críticas como, por ejemplo, las serranías de Chihuahua, obviamente Durango, Sinaloa y Guerrero. En tanto, Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, señaló que en esta administración se ha erradicado el doble de lo que se erradicó en toda la administración pasada en 5 años. Alto ahí. Debatible, muy debatible. Sí. Y otra cosa, ahí veíamos ese mapa. Sí.
¿Te acuerdas de la Operación Cóndor? Claro. Operación Cóndor, para quienes no habían nacido, 70s, operación del gobierno de Echeverría, si no me equivoco, para erradicar los plantíos de amapola y marihuana en este Triángulo Dorado. Estás dedicado a citar a Echeverría, ¿verdad? La historia, sí, 50 años después seguimos con este contexto. Y una pregunta que yo nada más haría es, ¿en verdad se está erradicando más drogas en este momento? Porque la producción de heroína, de amapola, la de marihuana quizás va para abajo, pero eso puede tener otros factores. Pero la de amapola va para arriba. Sí. No, y va para arriba, y el gran cuestionamiento es si deben de estar usando los recursos para ir a erradicar amapola con todo lo que está pasando en términos de la legalización en Estados Unidos, la legalización, o sea, este proceso de legalización en México. Yo te diría que creo que la mayoría de los recursos se deberían de ir a la problemática de la amapola, porque es lo que está creando más fricción. Por la heroína, claro. Por el tema de la heroína. No solamente en Estados Unidos, pero en términos reales, la amenaza de la heroína, porque ya sucedió en Estados Unidos y seguramente nos va a pegar aquí en México, si no en 1 o 2 años, es real, ¿sí? Hay que hacer un programa sobre esto. Sí, ¿verdad? Luego lo platicamos. Vamos. Bien. Ya un par de semanas de las elecciones en México, los secuestros, vean nada más estas cifras, se incrementaron 12.3% con respecto al mes de abril. Tan solo en mayo se registraron 127 casos. De diciembre del 2012 a mayo del 2018 se registraron un poco más de 11,000 casos. Ahí en su pantalla usted lo puede ver. Vamos a ver los estados con mayor incidencia de este delito. Veracruz, el Estado de México, también Tamaulipas. Y los estados que reportaron 0 secuestros, estamos hablando de Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Durango. Ahí está viendo usted los que tienen el problema creciendo. Ahora vamos a ver los que reportan cero secuestros. Entre ellos le comentaba Querétaro, Tlaxcala, Yucatán, Baja California Sur, Campeche. Estos estados parece ser que han logrado librar la problemática del secuestro, mientras los otros que le mencionaba al principio están reportando cifras preocupantes. Oye, el que me brinca a mí es Baja California Sur, porque Baja California Sur sí tiene un problema de cómo ha incrementado el índice de criminalidad por diferentes razones en Baja California Sur y Baja California Norte. A mí lo que siempre hemos tenido ese debate, si el hecho de que no hay secuestros significa que el crimen organizado tiene mejor, o sea, hay alguien que tiene monopolio sobre el área y no está secuestrando porque ganan su dinero en otras formas. O te planteo otro escenario, en el caso de Nayarit, por ejemplo, cuando estaba el fiscal Beitia, que estaba coludido con los Beltrán Leiva, no se reportaba nada y las cifras eran muy positivas. ¿Por qué? Pues porque la Fiscalía estaba bajo el control del crimen organizado. No estoy diciendo que en algunos estados pase lo mismo, por supuesto que no diría lo mismo. No, pero sí es interesante estas teorías, porque a final de cuentas el hecho de que no tengas secuestro no significa que tengas altos índices, que no tengas altos índices de homicidios y viceversa. El hecho de que haya altos índices de homicidios no significa necesariamente que tengas más extorsiones. O sea, y lo vimos en este programa, son delitos que hay que verlos como cada uno con factores diferentes, que tiene que ver todos con control territorial. Bien, ahí está el tema. Bueno, durante el 2016 al menos 2.5 millones de migrantes viajaron de contrabando en todo el mundo y las redes de traficantes de personas obtuvieron ganancias por más de 7,000 millones de dólares, según datos que publica por primera vez la Oficina de Naciones Unidas contra las drogas y el delito. El flujo más importante, es decir, entre 735,000 y 820,000 personas, se dio en América del Norte, seguido del eje que va de África subsahariana hacia África del Norte con 480,000 y las rutas marítimas en el Mediterráneo con 375,000 aproximadamente. Cabe destacar que el tráfico de migrantes sigue la misma dinámica que otros mercados transnacionales del crimen organizado y que responde a las leyes de la oferta y demanda, señaló el estudio. Entre los numerosos peligros a los que se enfrentan los migrantes están las violaciones, los robos, los secuestros y la esclavitud. Bien, ya estamos en nuestra sección de Políticos Bajo Fuego, porque en Guerrero, por segunda ocasión, ve esa historia. La planilla completa de la coalición Guerrero al Frente por la presidencia municipal de Cutzamala de Pinzón renunció de golpe
a todas sus candidaturas. La causa, el clima de violencia en el cual se han registrado ya asesinatos de aspirantes a cargos de representación popular, además del cierre de negocios debido a amenazas y extorsiones por parte de bandas delictivas. Esta es la segunda vez, como le comentaba, que los 11 integrantes de los 3 institutos políticos tendrán que renovarse, pues el pasado 31 de mayo se registró esta planilla ante el organismo electoral local para suplir a los que habían renunciado anteriormente. Es decir, nadie quiere ser candidato en Cutzamala de Pinzón. De forma extraoficial también se atribuyó esto a amenazas de la delincuencia organizada. Bueno, nos queda claro a todos que ese es el tema central. Nadie quiere ser candidato ahí. Vaya. Y ya que estamos en temas de violencia electoral, entre el 8 de septiembre del 2017 y el 12 de junio de este 2018, el indicador de violencia política de Telect ha registrado un total de 417 agresiones en contra de políticos y candidatos en el país. Veamos. Mire, de ellos 295 se han dirigido contra hombres y 106 en contra de mujeres. Por primera vez, este indicador mide 8 distintos tipos de ataques en contra de mujeres políticas, entre las que se encuentran asesinatos, amenazas e intimidaciones, secuestros o agresiones con armas de fuego. Los 106 ataques en contra de mujeres políticas y candidatas abarcaron un total de 22 entidades y 84 municipios del país. El saldo es de 16 mujeres políticas asesinadas, 7 de las cuales eran candidatas y precandidatas a puestos de elección. Si vemos el mapa del país, son seis las entidades de mayor riesgo por la actividad política de las mujeres. El 65% de las agresiones se concentraron, pues mire, en Guerrero, Puebla, Oaxaca, Ciudad de México, Veracruz y Michoacán. Si hablamos de partidos políticos, Morena y el PRI tienen a las políticas más que han recibido más ataques, Víctor. A mí... Ahí, de hecho, bueno, la semana que terminó, falleció otra candidata que había sido agredida precisamente, si no me equivoco, en Chiapas. Sí. Continúan acumulándose las cifras. Vea esto, porque de 2006 y hasta el 8 de mayo de este año, 292 personas, entre ellas alcaldes, candidatos, precandidatos, dirigentes de partidos políticos, diputados, funcionarios, líderes sociales, además de periodistas que cubren elecciones, fueron asesinados o desaparecidos durante las campañas electorales. Ahí lo ve usted en pantalla, pues un magnicidio que marcó esta gran época de los asesinatos que han simbrado este país de políticos. Ese es, vamos a decirlo, de la historia distante, pero en este momento estamos viendo una mayor número de asesinatos de políticos. La Asociación Nacional de Alcaldes alertó que el 72% de las agresiones y amenazas contra candidatos se concentra principalmente en el ámbito municipal. Y en el entorno político son tres los factores que ponen en riesgo a los alcaldes, exalcaldes y candidatos: un bajo desarrollo institucional, pocos recursos para seguridad pública y la presencia del crimen organizado. Es por esto que hemos invitado para que nos aclare el panorama de violencia electoral en el país. Le damos la bienvenida a Adán Larracilla Márquez, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldes. Bienvenido al programa, Adán. Gracias, Ana María. Qué gusto que nos acompañes. Muy amable, gracias por la invitación. El tema, Víctor, Adán, pues estuvimos viendo los datos del número de candidatos y candidatas que han sido amenazados y asesinados desde que se inició este proceso electoral. Obviamente, también está de una forma u otra afectando la violencia que sufren los alcaldes en este momento. ¿Cuál es el panorama que están viendo ustedes en este momento? Sí, desafortunadamente, Ana María, creo que estamos en una situación muy delicada en términos de diseño, institucional. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros estamos tratando de dar el servicio de seguridad pública en los municipios, hay un complejo contexto de falta de coordinación con los estados y con la federación. Es un asunto muy delicado. Y un segundo factor tiene que ver con el exceso de normas que, desde mi punto de vista, están volviendo muy compleja también esa articulación entre las autoridades. Pero ¿por qué el hecho de que haya exceso de normas, qué tiene que ver con la violencia y asesinato de alcaldes? Sí, bueno, aquí básicamente, por ejemplo, para una situación de riesgo de un alcalde, por ejemplo, tú tienes que avisar
que tienes alguna llamada telefónica, que tienes una amenaza concreta o ya en términos prácticos algún acto que esté intimidando a los alcaldes, tienes que avisar y la respuesta ha sido muy poca o negativa. Cuando hubiera un protocolo, que es lo que seguramente... Pero no hay protocolos. No hay, Ana María. Nosotros hemos intentado por muchos medios, lo digo con todo respeto y seguimos con esa disposición hacia la autoridad federal de podernos sentar y diseñar un protocolo de actuación, es decir, de esos diferentes alarmas, una llamada, una amenaza concreta, ya un ataque o hasta ya el caso de la violencia extrema donde hay una muerte, qué pasos siguen para que podamos obviamente ir corrigiendo esta situación. Y los dos factores que te platicaba, el de la falta de coordinación, comunicación y el exceso de normas, creo que han complicado mucho esto. Adán, tú, hay que aclararlo, representas a los alcaldes panistas del país. Sí. Hace unos días vimos el asesinato del candidato a la alcaldía de Taretán, Sí. el señor Chávez. Así es, Alejandro Unos días Chávez. antes vimos también el asesinato, era de un candidato de otro partido, Sí, Pedro Piedras Negras. Piedras Negras. Sí. A él Que fue alcalde. fue alcalde de Está Piedras de Negras, lic- precisamente. los dos estaban de licencia para poder competir por por uno los para diputado diputado y federal otro para alcalde otra ¿no? vez. Y ahí el tema, por ejemplo, en el caso de Piedras Negras, Sí. había una amenaza directa del Sí. crimen organizado por el trabajo que hizo Así es. en su gestión. Yo te lo pregunto de manera directa, tú en el contacto que tienes con los alcaldes panistas, te están diciendo algunos, sabes que de plano yo ya no voy a tocar el tema de la seguridad pública, no me voy a meter al tema del crimen porque está en riesgo mi vida? Sí, definitivamente sí. El asunto ha sido lo menor. Generalmente tratan de arreglarlo por sus propios medios y eso lo que ha hecho es que nosotros, en términos de coordinación con el gobierno de la República, podamos actuar obviamente con menos incidencia, ¿no? Ahora, Pero ¿sabes qué? Hay un diagrama. ¿Por qué no nos van subiendo el diagrama mientras haces Ahora, tu pregunta? ¿Tus alcaldes se sienten abandonados en este momento? No, fíjate, y si también revisas la estadística, la estaba escuchando de parte de ustedes, tenemos poca incidencia nosotros. Eso significa de alguna manera, obviamente, que las llamadas o alertas podrían disminuir en el caso de nosotros. Ahí estás viendo específicamente el tema de la incidencia por partido político. La verdad es que en el caso de nosotros, no estamos preocupados solamente por los nuestros, sino por todos los alcaldes en lo general. A mí lo que me sorprendió de los datos de las candidatas que han asesinado Así es. son o de Morena o del PRI. Ahora, Sí. uno también tiene que decir que en parte tiene que ver que esos partidos han presentado más mujeres candidatas, o por qué están, No. ¿qué está pasando con estos datos? Sí, tienes que diferenciar los dos datos, Ana Sí. María. En términos de legalidad electoral, recuerda que hay una reforma constitucional que plantea que haya 50-50 de los candidatos. Eso, por lo tanto, pues disminuye esa hipótesis. La segunda tiene que ver, obviamente, con lo que tú planteabas al principio en la presentación, que tienen más incidencia donde los alcaldes, los candidatos, los exalcaldes están asentados en lugares donde hay delincuencia organizada. De plano, pero por ejemplo en Tamaulipas, Sí. que es un estado, no ahorita no parece que han corrido, o no hay tanto riesgo. Hay dos factores adicionales y esto es muy interesante de discutir porque tú y Víctor Hugo lo han comentado mucho en sus programas, es el desarrollo institucional de las alcaldías. Ah, Tenemos un bajísimo desarrollo institucional. ¿Qué significa eso? Que están poco profesionalizados los funcionarios públicos, que hay pocos recursos, si me explico, para atender las necesidades de la ciudadanía y también esa falta de coordinación y exceso de normas, ¿no? Adán, por lo que tú tienes mucho contacto con estos alcaldes que Sí. están viviendo esta realidad de manera directa, sobre Sí. todo porque la alcaldía o el presidente municipal es el primer paso, el primer eslabón de contacto con el Así ciudadano es. y particularmente en materia de seguridad pública. Sí. ¿Te han comentado, te han confiado si hay presiones por parte del crimen organizado para poner a funcionarios en tal cual puesto? Sí, son comentarios al margen. Generalmente nosotros lo que pedimos de favor es que cuando haya situaciones concretas y no ya así de amenazas, sea ya el directo el contacto con la Secretaría de Gobernación o en su caso con su gobierno estatal. Pero fíjate qué complicado, Víctor Adán. Yo recuerdo haber hecho un reportaje 10 años sobre este tema
y lo mismo nos dijo la asociación, no hay protocolos. Así es. Es increíble que 10 años más tarde, y viendo estas cifras, sabiendo las amenazas que sufren estos alcaldes, no existan ni protocolos, y parecería que las posibilidades de que incrementen las amenazas después del proceso electoral podría ser hasta catastrófico. Hay que contextualizar esto, Ana María, Víctor Hugo, y es un asunto realmente delicado. Estaba escuchando las cifras que planteabas por el tema del transporte, cerca de 100,000 millones de pesos de afectación por este asunto de delincuencia. En lo general, nosotros estimamos que la afectación al país es de aproximadamente unos 350 o 400,000 millones, ya en todos los contextos. Se han invertido cantidades descomunales de recursos, pero la estrategia sigue fallando. Desde nuestro punto de vista, tiene que haber un golpe de timón en este asunto. El asunto no es menor, ya no es un asunto de solamente percepción, sino ya de realidad en el asunto de la seguridad. Lo comentaba al principio de mi intervención, el tema del sistema federal que soporta el tema de la seguridad en México está... Ayer lo escuchaba yo del ministro Cosío, él decía, es como un vehículo que tiene el chasis chueco, es decir, seguimos avanzando, pero de una manera, ¿sí me explicó? Uniforme. No uniforme, sino desafortunadamente chueca, por decirlo de alguna manera, y lo que tenemos que hacer es entrar en una gran reforma, Ana María, Víctor Hugo, que logre articular primero la comunicación entre los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, las normas que de veras ya son solamente punitivas, excesivas, tengan una correlación para que se pueda positivamente avanzar en el tema. ¿Por qué? Porque se está volviendo tan complejo. Nuestros alcaldes, por ejemplo, tienen normas para todo. Ustedes lo saben, no quiere decir que no se merezca eso la ciudadanía, pero creo que no hay una correspondencia entre unas normas y otras, y lo que vuelven es compleja la actuación del servicio público, en este caso que estamos hablando de seguridad, que no haya efectos concretos. Se nos acaba el tiempo, Adán Larracilla, secretario técnico de la Asociación Nacional de Alcaldes de México. Gracias por venir con nosotros. Gracias, Víctor Hugo. Me temo que la cifra va a seguir creciendo, Ana María. Estoy de acuerdo contigo. Vámonos a una pausa, pero regresamos para platicar con una experta en redes. Realmente hubo un ataque ruso a la página que Ricardo Anaya presentó en el debate. Con eso volvemos, no se vayan. Gracias por seguir con nosotros. Y usted recordará que después del debate presidencial se dio a conocer que supuestamente la página que presentó Ricardo Anaya, candidato del Frente, había recibido un ataque desde Rusia. Bien, este tema ha generado muchísimo ruido. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Nosotros vamos con los expertos y por eso hoy invitamos a Jimena Céspedes, socia fundadora y CEO de Metrix. Jimena, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias a ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, cuéntanos, ¿qué es lo que sabemos en este momento del ataque? A ver, danos la cronología. A ver, lo primero que llegó fue un mensaje que sacaron algunos de los simpatizantes del Partido Acción Nacional durante el debate, en donde dijeron casi al final que habían tenido un ataque y que ellos decían que provenía de Rusia y de China en ese momento, y salía una imagen de una herramienta en la cual se veía ese ataque. En ese mismo momento, digamos que nosotros lo primero que hicimos y había números, ¿verdad? O sea, ellos le habían puesto números al ataque, ¿verdad? Así es. Sí. Y lo que hicimos fue, primero se lo mandamos obviamente a la gente que conocíamos para que verificaran el tema y les pedimos que nos enviaran más información. Sí. Eso fue lo primero que pasó.
Ese mismo día no mandaron más información, digamos que siguieron retuiteando las cuentas del mismo partido, incluso la cuenta del Partido Acción Nacional sacó exactamente la misma imagen, y ya sobre eso, al día siguiente, fue cuando comenzaron a sonar como las alarmas de por qué había salido esa imagen y por qué no había más información, aunque le habían pedido a los expertos del partido que los webmasters. A los webmasters. Salió el Huffington Post con una nota diciendo que no había sido real, puso una imagen de una herramienta que se llama Alexa, pero esa herramienta, como no es interna, no mide en tiempo real exactamente ni la cantidad de visitas que tuvo, ni tampoco de dónde vienen. Esas se demoran alrededor de unas 2 semanas en leer toda la cantidad de información. Y después de eso, pues comenzaron todas las versiones de si sí había sido un ataque, no había sido un ataque, hasta el día de hoy que salió una nota en verificado. Verificado lo pone como dudoso el que se haya dado un ataque. ¿Qué es lo que tú tienes? Es decir, ¿qué te dijeron del equipo por parte de Ricardo Anaya? Porque les pidieron acceso precisamente a sus logs. Sí, nos dijeron que no tenían más acceso que la gente con la que nosotros hablamos y que en este momento no la podían enviar. ¿Sabes que yo estoy en contacto con Damián Cepeda y le dije, danos acceso a la información y el webmaster? Y nos dijo que sí nos los iba a dar. De hecho, pues estamos tratando a ver si organizábamos que viniera este programa. Entonces, yo creo que lo interesante de todo esto es que pase lo que pase, esta información se va a hacer pública ¿en qué? ¿En 2 semanas? O sea, ¿cuándo vamos a saber más o menos? No podemos saber a ciencia cierta porque las herramientas, como les digo, son como, o sea, no pueden entrar a todo el sistema, como si sería un Google Analytics que tú lo instalas dentro del programa y tú ves en tiempo real los que están. ¿Cuándo publicaría Alexia? No es que publique, lo que hace es que lee todas las páginas y más o menos calcula de dónde vino el tráfico y de cuál fue el... Pero vamos a tener esa información, y nos va a dar una idea de que si esto sucedió o no pase. Sí, también hay algo que es importante. Digamos que cuando hay un ataque, digamos que en el momento en donde lo que hizo el webmaster fue que puso una barrera que lo que hace es que detecta la IP y si la IP es de las que no quiere que entre a ese segmento, entonces pues simplemente la bloquea. Fue un ataque de 2. Eso no significa, o sea, lo interesante de todo esto es hay que ponerle atención a los ataques de 2 que pudiera suceder, denial of services, de que pudiera suceder las siguientes, pues en el día de las elecciones, por eso. Se nos acaba el tiempo. Jimena, yo tenía una pregunta final antes de irnos. En tu opinión, ¿fue un ataque o no fue un ataque? No lo sabemos. Digamos que hay, pues está la versión de si fue la imagen, creemos que es real de ese ataque. Puede ser un ataque tan sencillo que de una sola persona que lo hizo y como seguramente no estaba tan preparada la página para recibir unas peticiones adicionales de las que estaba. No necesariamente tenía que venir de Rusia, puede venir de otra parte que tenga ese IP. También eso es importante de saber. Bueno, sigue generando polémica y debate el tema. En unas semanas pues, esperemos. Lo podremos revisar también. Vamos a ver que nos traigan el webmaster. Me parece. Se nos acabó el tiempo. Víctor, se nos acabó el tiempo. Jimena, muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Gabinete de Seguridad del próximo domingo en punto a las 8:30 de la noche y no se pierda la retransmisión los lunes en punto de las 10 de la noche aquí por El Financiero Bloomberg. Hasta entonces.